Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente. Hoy abordaremos un tema de gran trascendencia para Honduras. Yo sé que una buena parte de los hondureños ha reflexionado con preocupación por lo que ocurre con nuestro sistema educativo a partir de la pandemia. Antes de la pandemia ya teníamos los ruidos históricos inherentes al sistema educativo. Antes de la pandemia debatíamos sobre las debilidades, sobre las fortalezas, pero sobre todo las debilidades del sistema educativo. Pero a partir de la pandemia esto se ha complicado y se ha complicado en demasía. Es cierto, nunca la crisis sanitaria, porque de ella hay muertos, será menos que otra temática, pero igual el futuro de la nación se ve sumamente alterado por la situación que ocurre en este momento con nuestro sistema de educación. Honduras ha venido sufriendo en los últimos años un deterioro en su sistema educativo. La pandemia de la COVID ha agudizado este problema, provocando, y mucho ojo a estas cifras, baja cobertura, más de 1.5 millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo, afectación en la calidad educativa, pérdida de por lo menos un 30% de los conocimientos que los estudiantes tenían antes de la pandemia. Más de 50% de los padres no creen ni confían en la educación virtual. 40% de cobertura en Internet y pobreza provoca que los estudiantes no puedan recibir clases virtuales. Centros educativos cerrados por segundo año consecutivo. Frente a esta realidad, la Secretaría de Educación ha implementado una estrategia Te queremos estudiando en casa. Sin embargo, los factores de falta de conectividad, pobreza, resistencia de los padres hace que no se logre el efecto deseado y nos estamos enfrentando a la peor catástrofe educativa. Frente a esta realidad, distintos sectores tienen propuestas y entre estos sectores, y hay que reconocerlo, miren, hay que reconocerlo, la ASJ y Transformemos Honduras está planteando clases semipresenciales de manera segura y ordenada. Porque generalmente todo el que propone en Honduras, todo el que propone y saca la cabeza para hacer algo bueno por Honduras, lo trasquilan. Es una situación como inherente a cada hondureño. Casi nunca reconocemos lo bueno en otra persona, siempre andamos buscando la debilidad, la falencia. Pero tenemos que reconocerlo, que esta es una de las organizaciones que más propone en Honduras, la ESJ, como el FOSDE, como el Foro Social de la Deuda Externa. Entonces la ESJ y Transformemos Honduras están planteando clases semipresenciales de manera segura y ordenada. UNITEC y la Universidad Pedagógica Nacional diseñado plataforma de medición del índice de infectabilidad por COVID a nivel municipal para la toma de decisiones. También la Universidad Hondureña y la Asociación de Medios de Comunicación han hecho una propuesta integral para atender el problema educativo a corto, mediano y largo plazo. También el sector privado, a través de la Fundación de Estudios para el Desarrollo, ha hecho una propuesta. Así que bienvenido o bienvenidas todas estas propuestas ante la catástrofe que estamos viviendo. Y me alegra tener esta mañana un distinguido panel, comenzando con el secretario de Educación, don Arnaldo Hueso. Bienvenido, Arnaldo, buenos días. Buenos días, Renato, muchísimas gracias, un honor como siempre. Gracias, Arnaldo.
el director de la Asociación por una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández. Carlos, buenos días, bienvenido. Renato, un placer estar con usted esta mañana. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, don Hermes Aldubín Díaz, también es un honor contar con el rector de la U Pedagógica. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Sí, Hermes? muy buenos días, Bienvenido. licenciado Buenos días. Renato, un placer y un honor también estar aquí con los colegas panelistas esta mañana. El vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que también propone, don Julio Raudales. Bienvenido, Julio. Muy buenos días, Renato, Carlos, ministro, rector. Es un gusto estar con ustedes y con todos los televidentes de Canal 5 en esta mañana. Y el doctor Carlos Ávila Molina, que está en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Él es del Comité de Educación de la Fundación Hondureña de Estudios para el Desarrollo del Consejo Empresarial para América Latina, capítulo Honduras. Doctor Carlos Ávila Molina, buenos días. Es un placer verlo de nuevo. Muy buenos días, Renato, y a cada uno de los amigos en el estudio y al pueblo hondureño para abordar un tema realmente de enorme importancia para el país. Sí, así es de enorme importancia. Y yo no digo que es el más importante porque el más importante es la pandemia, conseguir la vacuna, lograr disminuir los casos, lograr disminuir las muertes. Y donde de por medio está la vida y la muerte, ese tema tiene que ser más importante. A corto plazo, ¿verdad? A corto plazo. Pero este que vamos a abordar es el futuro de la nación. Es el presente y es el futuro de la nación. Gabriela Andino plantea la temática para comenzar ya con el debate. Adelante, Gabriela. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Feliz inicio de semana. De inmediato le damos a conocer la temática de este lunes para que comience a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN. Propuesta de priorización del Plan Estratégico del Sector Educativo 2021-2030. Este es el tema que ya está planteado en nuestras redes sociales para que participe con sus consultas a nuestros invitados este día. Propuesta de priorización al Plan Estratégico del Sector Educativo 2021-2030. Este es el tema de hoy en Frente a Frente. Carlos Hernández, Arnaldo Hueso, Hermes Aldubín Díaz, Julio Raudales y Carlos Ávila Molina con el debate sobre esta propuesta inmediatamente después de estos consejos comerciales. Le recordamos el tema de este lunes, propuesta de priorización del Plan Estratégico del Sector Educativo 2021-2030. Nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. Bueno, sin perder tiempo, he aquí Carlos Hernández con una de estas propuestas para la educación nacional en los próximos 9 años. Carlos. Bueno, primero agradecer, Renato. Yo creo que ya los últimos 12 años hemos estado con usted compartiendo nuestros análisis y nuestra preocupación sobre el sistema educativo. Yo quisiera comenzar como para poner en contexto, porque usted hacía la introducción de que antes de la pandemia ya el sistema educativo hondureño venía experimentando una situación difícil, y quisiera compartir algunas gráficas muy rápido como para ver. La primera es un tema del presupuesto, porque y aquí está el ministro y sabe que mucho tiene que ver con el presupuesto. La gráfica que estamos viendo es justamente cómo ha habido un deterioro permanente en el presupuesto de educación conforme obviamente al Producto Interno Bruto. Si usted ve, solo estamos invirtiendo el 4.74% y usted puede ver ahí, el público puede ver cómo cada año el presupuesto se ha venido reduciendo, obviamente en función al PIB. Esta es una situación súper compleja y a eso le podemos decir que la mayoría del presupuesto que tenemos se invierte solamente en pago de salarios. O sea, tema de calidad, claro, cobertura, al final queda en muy pocos recursos. La siguiente, la única evaluación que tuvimos en Honduras sobre matemáticas, esa fue, y lo traigo aún cuando es el 2011, pero es la única que se ha hecho. Usted puede ver que Honduras está en los últimos lugares en el mundo en matemáticas y ciencias, y esto no ha variado mucho, y esto se complementa con los estudios que internamente en el país se han estado haciendo. O sea, usted ve Honduras está
la cola, ¿verdad? En matemáticas y ciencia. Pero mire la siguiente, este es el tercer estudio regional de calidad educativa, TERCE, todavía no han salido los datos del cuarto informe, la siguiente lámina es del 2015, esto ya es a nivel de América Latina, tal vez la siguiente lámina, por favor, gracias, y ahí usted puede ver que Honduras está en la posición 11 de 15, o sea, estamos en una situación muy difícil. Usted ve que deberíamos de aspirar, los primeros lugares está Chile, Uruguay, México y Costa Rica, nuestros vecinos acá, que ya por muchos años se viene diciendo cómo Costa Rica ha mejorado de manera sistemática en los últimos años en educación, y esa es la realidad. Vamos a ver qué nos dice el cuarto informe, pero estimamos que la situación va a ser igual. Y mire que este es súper interesante. Esto es la única vez que hemos sido evaluados con PISA, que es el top de las evaluaciones, y esto lo que dice es que en Honduras solo el 15% de los alumnos adquiere las competencias mundiales que debe de tener. O sea, ¿cuáles son las competencias que tiene que tener un hondureño, una persona, para ser competitivo en el mundo? En las matemáticas. En matemáticas. No, aquí exactamente, aquí nos está hablando de matemáticas y el tema de la lectura. Y usted puede ver en lectura 29.7 y en el caso de matemática 15.4. O sea, apenas un 15.4 de habilidades para poder ser competitivo. Entonces, la gran pregunta aquí es, difícilmente Honduras, nuestros jóvenes van a poder ser competitivos en el mundo si no estamos logrando adquirir esas habilidades que se requieren. Para comprender bien estos porcentajes, solo hagamos algunas comparaciones. Y con nuestros vecinos, por ejemplo, Guatemala, en español 29.9, ¿verdad? Exactamente, Guatemala y Honduras, y Guatemala en matemáticas andan mucho más bajos. Aquellos andan peor que nosotros en matemáticas. Peor que nosotros. Aquí, estos son los países, esta es la evaluación OCDE. Lamentablemente no se volvió a hacer, esto se hizo solo una vez. Yo creo que hay que reconocer ese esfuerzo que se hizo, porque muchas veces los países tienen temor someterse a estas evaluaciones justamente Carlos, por y digamos los lo que resultados. nadie se alegra con presentar estas cifras. Por favor. Ninguno de los que estamos aquí nos alegramos de ver esas cifras, pero es bueno conocerlas para saber dónde estamos ubicados. Exactamente. Y la última ya es lo local, y aquí el ministro lo debe conocer muy bien, y este es el tema de cobertura. Mire, tenemos un gran problema en el tercer ciclo, que es los estudiantes de 15 a 17 años. Al 2020 la cobertura era, y estos son datos oficiales, del 24.9%. O sea, estamos hablando solo un 30% de los jóvenes de 15 a 17 años están en el sistema educativo. Bueno, tenemos una buena cobertura, obviamente menos de 80 en el nivel de educación básica. Y el otro gran desafío que tenemos es la educación prebásica, que apenas tenemos un 36.6. Esto, Renato, era antes de la pandemia. Entonces, la pandemia nos agarra con esa realidad súper complejo, que obviamente la pandemia está golpeando el sistema educativo en todo el mundo, pero en Honduras, por esta realidad, sin duda alguna el efecto es muchísimo más grande. Por eso es que nosotros tomamos las palabras que ha estado dando, las frases que ha estado usando UNICEF. Estamos en una catástrofe educativa, o sea, es una realidad permanente. Mundial. Obviamente a nivel mundial, claro, es a nivel mundial, pero no todos los países están en la situación nuestra. O sea, lo que quiero decir es, con esta realidad, cómo estábamos antes de la pandemia, el tener los centros educativos cerrados, esto ha afectado. Estudios nos están diciendo ya, ahora de Harvard, que por lo menos el 30% de los conocimientos que los estudiantes tenían previo a la pandemia se perdió.
O sea, esa falta de interacción maestro-estudiante, y en el caso particular nuestro, donde hay esfuerzos, y usted lo mencionaba, de la Secretaría con la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Sin embargo, los estudiantes, aunque tengan los programas de radio y televisión, pero no hay la asistencia de los padres porque los padres ya volvieron, o el tema de la virtualidad, un padre que tiene 4 estudiantes y tiene que estar comprando recargas de WhatsApp para mantener la conectividad, eso no es posible, eso, o sea, es difícil, lo hemos hablado, de que al final los padres tienen que establecer prioridades entre comer y comprar una recarga, porque aun cuando debería ser gratis, obviamente, y ese es un tema que quizás podemos discutir, en Honduras eso no está pasando. Entonces, la pobreza, que es un tema estructural, que es un factor de exclusión, ese 1.2 millones de niños, de jóvenes y niños teníamos excluidos del sistema educativo el 2019, 1.2, o sea, en edad escolar, que por situaciones de pobreza estaban excluidos. La pandemia y los datos que nos ha dado la Secretaría nos habla de entre 600 y 800 mil, o sea, es posible que hoy tengamos 2 millones de niños y jóvenes excluidos del sistema educativo. Entonces todos esos datos de los que están, pero a eso sumémosle los que por causa de la pobreza están excluidos del sistema. O sea, la realidad del país es una situación compleja y por eso hoy creo que es una excelente oportunidad de estar con la academia, el sector privado, sociedad civil, porque creo que es el momento, llegó el momento, y lo hemos venido haciendo por muchos años, pero creo que es el momento de repensar y diseñar estrategias que sean sostenidas, que haya la voluntad política necesaria de los gobiernos para poder revertir esta situación, porque si no, obviamente el futuro de la nación está comprometida con los datos que teníamos previo a la pandemia y cómo se está agudizando toda la situación a partir de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Bueno, a partir de estos datos vamos a comenzar el debate y los comentarios, las reflexiones sobre esta situación planteada por Carlos Hernández, el ministro de Educación, el rector de la Universidad Pedagógica, el vicerrector de Asuntos Internacionales de nuestra Universidad Autónoma y el doctor Carlos Ávila Molina del Comité Educación de la Fundación Hondureña de Estudios para el Desarrollo del Consejo Empresarial para América Latina, CEAL, capítulo Honduras, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Propuesta de priorización del Plan Estratégico del Sector Educativo 2021-2030. Este es el tema de este lunes y ya hay participaciones en nuestras redes sociales y de inmediato le damos lectura en nuestro Twitter. Nos comenta Javier Acevedo. Vamos a nuestro Twitter para dar lectura a sus mensajes. Rápidamente. Nos conectamos. Propuesta de priorización del Plan Estratégico del Sector Educativo 2021-2030. Gabriela, para dar a conocer los mensajes que ella recibe, en este momento vale la pena escuchar los comentarios de don Carlos Ávila Molina, del rector de la Universidad Pedagógica, del vicerrector de la universidad, y luego lo quiero escuchar a usted. Aquí están viendo ustedes la introducción de una propuesta de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de la NUPRI, de la Asociación de Medios de Comunicación. Mencioné la Universidad Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica, que se elaboró en diciembre del año pasado. Desde octubre a diciembre del año pasado lo elaboramos. Y es para los próximos 9 años, sí, 2021-2030. Ante esta tragedia que estamos atravesando, fue elaborada esta propuesta que la vamos a conocer esta mañana. Y comienzo con algunas valoraciones después de lo expuesto por Carlos Hernández, del exministro de Educación, Carlos Ávila, en San Pedro Sula. Muchísimas gracias, Renato. Ante todo, quisiera que reflexionáramos sobre 4 puntos primordiales
que para el sector privado son fundamentales. El primero de ellos es que, como ha sido señalado, la pandemia ha puesto de rodillas a la humanidad, no solo a nuestro país, a la humanidad entera. Sin embargo, no es el virus el que tiene llenos los hospitales, es la irreflexiva conducta de la sociedad la que tiene llenos los hospitales y vacíos los centros educativos. Consideramos fuertemente que es imposible aperturar los centros educativos si entre el hogar y el centro educativo hay un tramo que debe ser recorrido por los niños y sus padres, donde se tiene una población que irresponsablemente no está utilizando mascarillas, no respeta el aislamiento social y por lo tanto, aún y con todas las medidas que en una escuela o en un aula universitaria se puedan dar de bioseguridad, ese trayecto es un riesgo terrible para alumnos, docentes y personal administrativo. Consideramos entonces que una sociedad que no valora la educación es una sociedad que está en la calle, que está diseminando estos contagios. En segundo lugar, encontramos, y con todas las disculpas al señor ministro, que lo que vamos a abordar es a manera institucional, una institución que no se deja ayudar. Existen propuestas planteadas adicionales a las que ha expresado ASJ y la Universidad Pedagógica, la Universidad Autónoma, la Asociación de Medios, la ANUPRI. Existen propuestas como las que ha presentado también el sector empresarial, que desde el mes de octubre del año pasado a esta fecha, que han transcurrido ya 5 meses, no se tiene respuestas. Lamentablemente sentimos que el cuerpo técnico de la Secretaría no se deja ayudar, no permite que ideas de fuera ayuden a resolver la situación. Entendemos que existe un mandato de que ellos conduzcan el proceso educativo, pero también existe una realidad, y es que es tan grande el problema que está viviendo el sector educativo, que todos los sectores deben incorporarse, ser escuchados y trabajar para hacerlo. Las propuestas que el sector privado ha señalado están orientadas a aportar las experiencias ya exitosas que poseen fundaciones de las empresas grandes del país. Contamos con la propuesta para educación prebásica de la Fundación Ferema, propuesta para el nivel básico de la Fundación Ficosa y la Fundación Terra, propuesta para el nivel básico del nivel medio, la preocupación que existía de la falta de cobertura a estos jóvenes en edades de 15 a 18 años y de igual manera la pérdida del 30% de conocimientos que se está teniendo. El sector empresarial privado a través del CEAL, donde forma parte también el COEP, se ha expuesto la necesidad de mantener activo el sistema y ha propuesto, entregado, adaptado programas para poder ayudar a aprender a los jóvenes, que vuelvan a activarlo. Pero de igual manera queremos hacer un señalamiento muy fuerte también al vacío que existe del Consejo Nacional de Educación, que es la instancia que a nivel nacional, con el concurso de la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, más las universidades, debe dictar las políticas educativas que sacudan a la población hondureña y que hagan reflexionar a los alcaldes, a los padres de familia, volviendo los ojos a que la educación de los niños y jóvenes localmente debe ser resuelta, pero urgentemente. No puede seguirse pensando que con actuaciones centralizadas será factible sacar adelante el país. Un año 2020 perdido, un 2021 que va por el mismo camino, nos dice 2 años de educación que necesitan ser activados. Apelamos entonces nuevamente al Consejo Nacional de Educación
que probablemente el país ni conoce que existe, y es presidido por el ciudadano presidente de la República, quien es llamado a desarrollar toda esa visión de integración en el sistema educativo. Un elemento que ha preocupado al sector privado, Renato, señor ministro, con todo respeto, es el hecho de la promoción automática que se realizó de las cohortes el año pasado. Esa promoción automática, en un país donde tenemos esos índices medidos a nivel internacional tan bajo, no puede reflejar el interés de un país por salir adelante. Esa promoción automática es yo diría, un desamor a los niños y los jóvenes. Una de las propuestas, y voy a aprovechar el momento también para indicar lo que ha desarrollado el sector privado, era el trasladar el año académico 2021, prolongarlo hasta en mayo del 2020, trasladarlo hasta el 2021. Y una cosa interesante, Renato, que fue planteada en su momento y no hemos tenido respuesta del Consejo Nacional de Educación, era que el año escolar en Honduras se trasladara para desarrollarse de agosto a junio de cada año y no como está aconteciendo ahorita, donde no hay clases, no hay servicio educativo, sino que nos diéramos el tiempo en estos meses de este año 2021, estos primeros meses, para redefinir capacitación a docentes, redefinir un modelo donde las universidades, enlazadas con el sistema educativo, por acuerdos tomados en el Consejo Nacional de Educación, que vuelvo a señalar, no ha operado, permitiera desarrollar a nivel de universidades programas propedéuticos que compensaran ese vacío de formación con el que están llegando los jóvenes del nivel medio. Es sumamente preocupante para el sector empresarial, además, lo que está aconteciendo en materia de inversión de recursos para infraestructura educativa. Hemos acompañado al señor ministro en la iniciativa que nos fue planteada el año pasado, de la necesidad, luego de, antes de los huracanes ETA y IOTA, de invertir recursos en lo que era mejorar dotación de agua potable, instalación de servicios sanitarios y tratamiento de aguas en cerca de 5.600 centros educativos, de los 17.000 con el que el país cuenta censados. Sin embargo, el monto que estaba señalado para atender, y escuche bien estos valores, Renato, para atender esa cantidad de centros era cercano a los 800 millones de lempiras. Más de 5.600 centros educativos, 800 millones de lempiras. La sorpresa que nos causa el anuncio a inicios de este año es que se han aprobado 1.000 millones de lempiras para reconstruir 560 centros. Entonces, la prioridad que se nos había indicado de que se necesitaban 800 millones para 5.600 centros y resolver el problema de agua, que justamente es lo que es una de las condiciones requeridas para poder ir creando los ambientes de bioseguridad en los centros, se trastocara y se nos dice ahora, mire, ya no son 800 para 5.600 centros, estamos hablando de 1.000 millones para 500 en reconstrucción. Entonces, esa variación de decisiones nos hace ver que no tenemos un norte definido y por otro lado, queremos pensarlo, es parte de una cultura de una desconexión de todos los sectores en el país que no nos permite confiar todavía el uno en el otro. Los equipos técnicos que tiene la Secretaría de Educación son cerrados a recibir opinión, las escuchan, porque eso sí puedo decirlo, con mucha educación se nos ha permitido exponerlos y se nos ha dicho vamos a resolver, pero la resolución requiere que sea tomada con efectividad, con transparencia y que no nos tomen 6 meses en que todavía tenemos que estar esperando después de 6 meses una respuesta de si lo de ustedes me parece o no me parece. Hemos de igual manera impulsado que el sector docente reciba de manera prioritaria las vacunas. Fuimos de los primeros sectores impulsando esto,
porque creemos que estos señores y señoras, jóvenes que están frente a alumnos, no podemos arriesgarlos en un momento en el que los niños son portadores de este virus y que pueden contagiarlos. Entonces, que estuvieran en primera línea, desgraciadamente las condiciones actuales, que es otro elemento que no está muy de acuerdo el sector privado con lo que está aconteciendo, no ha permitido poder dar solución a ese requerimiento. Pero más que visualizar un programa de larguísimo plazo, creemos y estamos comprometidos, quiero reafirmarlo aquí, estamos comprometidos en el sector empresarial a apoyar decididamente la salida de este problema en la que nos encontramos, pero se necesita apertura, se necesita que se comprenda y que se permita trabajar en conjunto. Tenemos una exitosa experiencia desarrollada con la Dirección Departamental de Cortés y la Distrital de Choloma, ya un modelo que permite poder contar con un mecanismo, un sistema para reaperturar los centros que se denomina escuela extendida. Quiero aquí expresar de parte del sector empresarial el agradecimiento al señor ministro porque abrió en ese campo, hubo comprensión para poder desarrollar un pilotaje que nos ha permitido en los últimos 4 meses adaptar un modelo exitoso de apertura de centros educativos en Colombia a la realidad hondureña. Pero eso ha sido por decisiones personales que han acompañado este proceso. Queremos agradecerlo y esperamos que los técnicos en el centro, en el nivel central de la Secretaría, puedan valorar esos resultados. Estamos ofreciendo siempre una mano abierta, un trabajar conjunto para salir adelante. Y creemos que es necesario la reactivación inmediata, oportuna y decidida del Consejo Nacional de Educación, que mande incluso a los gobiernos locales, a todos los alcaldes del país, para que la educación tome un lugar prioritario en la agenda local. No puede ser que no existan todavía en este momento comisiones de educación municipales que estén abordando el problema de sus niños en su territorio. Lo están dejando a que sea resuelto al nivel central. Del nivel central no va a llegar solución. Estamos dispuestos a acompañar este proceso y estoy seguro que todas las universidades del país disponen de capacidad para incorporarse a esto. Este, Renato, es el sentir y pensar del Consejo Empresarial para América Latina en su capítulo Honduras en lo referido a educación. Volvemos a expresar todo el acompañamiento que se requiera. Han habido pero cantidad de presentaciones tratando de hacer sentir y que visualicen, que se sensibilicen de que la educación debe de ocupar un lugar prioritario y que no está sola la Secretaría de Educación. Tiene una cantidad de recursos en el sector privado y en las organizaciones no gubernamentales para acompañarlo, pero por Dios santo, déjense ayudar, permitan que Honduras tenga esa oportunidad de levantar cabeza. Gracias, Renato. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Ávila Molina, reflexivo y demandando diligencia, más compromiso de parte del Consejo Nacional de Educación que preside el presidente de la República. Quiero anunciar que esta es la propuesta de priorización del Plan Estratégico del Sector Educativo PESE para este año hasta el 2030. El acceso y conectividad a la red de medios de comunicación masiva y medios digitales, desarrollo profesional docente, formación permanente, calidad de los aprendizajes, desarrollo de competencias del mundo del trabajo y construcción de la ciudadanía, descentralización del sistema educativo para los niveles de prebásica, básica y media, financiamiento de la inversión en educación, investigación e innovación. Son las 7 propuestas
que hace la Universidad Autónoma, la UPN, ANUPRI, que es la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, y la Asociación de Medios de Comunicación. Interviene el ministro e inmediatamente don Aldubín Díaz, rector de la U Pedagógica, y Julio Raudales, vicerrector de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias, Renato, de nuevo por el espacio y la oportunidad. Estamos ante una situación delicada. UNESCO y la Universidad de Harvard han claramente mencionado de que estamos ante una catástrofe educativa mundial. Honduras evidentemente no es la excepción, y cuando yo le mencioné a Carlos, es mundial, es porque estamos todos en serios aprietos, incluso los que mejor preparados estaban. Evidentemente, los que mejor preparados estaban tenían mayores alternativas para poder responder. Y este tema tenemos que verlo con una visión holística, donde todas y todos nos sumemos a este esfuerzo, porque no es responsabilidad de uno. Mira, de diagnósticos, la SEDUC está sumamente diagnosticada. Sumamente diagnosticada. Lo que necesitamos es dar un paso enfrente para empezar este trabajo conjunto. Y yo aquí quiero aprovechar, porque en enero, creo que fue el primer programa de Frente a Frente de este año, que estuve aquí, yo pedí que muchos sectores se unieran a este trabajo. Y hoy puedo, con mucha alegría, mencionar de que las universidades, de que ASJ, de que don Carlos Ávila, representando el sector, han sumado esfuerzos a este trabajo de la Secretaría con cuestiones tangibles que se han convertido en herramientas de la Secretaría de Educación. Por eso me llama un poquito la atención lo que don Carlos dice, porque todo lo que él ha planteado es lo que nosotros hemos adoptado. Pero bueno, no estoy aquí para defender posiciones o no, solamente anunciar de que el trabajo con FEREMA, FICOSO y Grupo Terra va a firmarse ya un convenio de colaboración ya para avanzar en este sentido. Lo de la escuela extendida está avanzando con mucho éxito. Colombia dijo que hemos avanzado muy bien en este sentido. Entonces, la Secretaría de Educación. El año pasado atendimos y ya explicamos hasta la saciedad lo que queremos estudiando en casa. Pero eso nos dejó una serie de lecciones importantes que tuvimos que atender de inmediato para ir solventando este año. Por ejemplo, el tema de la brecha digital, que es seria. Porque la educación de Te Queremos Estudiando en Casa no estaba sustentada solamente en la virtualidad. Porque si nos quedábamos solamente con la virtualidad, solo íbamos a atender el 40% de la población, en el mejor de los casos. Por eso abrimos otras oportunidades, como la televisión, 130 canales de televisión. Esta corporación puso a disposición 3 canales y una cantidad impresionante de radios, donde continuamos con ello, trabajando. Si no hubiese sido así, no hubiésemos tenido la cobertura a través de la plataforma de Educatrachos para los que tenían acceso a Internet. Todas las compañías de cable tienen 2 canales permanentes de educación. Y distribuimos cuadernos de trabajo a todos los educandos el año pasado. Pero en la medida de que íbamos avanzando, íbamos identificando una serie de brechas. ¿Qué es lo que significó la estructuración de un plan de trienio 2021-2023? Que yo no sé si en gestiones anteriores se hizo, pero yo me dediqué a socializarlo con todos los sectores, con los gremios magisteriales, con los empresarios, con don Carlos Ávila y todo el equipo, con todos los rectores de las universidades, con todas las ONG colaboradoras, con todos los cooperantes, y de todos recibimos retroalimentación importante, que significó el robustecer esa estrategia del trienio 2021-2023, que es la base del trabajo que estamos realizando en este momento. En otras palabras, lo que tú ves como la propuesta que muy bien estructurada que las universidades realizaron, es parte ya del plan que nosotros tenemos, porque lo consideramos. Lo que Carlos menciona, con ASJ, bueno, hemos venido trabajando por años juntos en este tema, pero ahora en la Secretaría trabajamos muy de la mano en avanzar con todos los temas que se han planteado. Con esto quiero dejar claro que hay una apertura total de la Secretaría de Educación, porque solos no vamos a poder salir adelante, Renato. Solos no vamos a poder salir adelante. Y si esto se mira como una acción
inmediata, de corto plazo, difícilmente vamos a salir. Mira, cuestiones relevantes. Tenemos que avanzar hacia un sistema educativo resiliente y flexible que permita dar respuesta a cualquier eventualidad, con el fin de seguir haciendo la entrega de servicios educativos. Quedó evidenciado que no estamos preparados para ello. Tenemos que sentar base en eso. Estoy hablando de cuestiones importantes, de fondo. Segundo, las universidades formadoras de docentes van a tener que replantear la formación inicial de los docentes hacia nuevas metodologías de entrega de los sistemas educativos. Eso es esencial. Y tenemos que trabajar de inmediato en ello. Otro tema relevante, profundo, una causa que ha generado este problema que tenemos y tiene que trabajarse de inmediato. No me queda la menor duda que el rector Alduin está trabajando en este tema ya, porque hemos venido avanzando, trabajando de la mano juntos. O convertir la docencia en una profesión de trabajadores de conocimientos avanzados que desempeñan su función con una gran autonomía profesional. Otro tema fundamental, fortalecer a los docentes educándose en habilidades socioemocionales, pensamiento crítico, pensamiento lógico, resolución de problemas en frente a este siglo XXI. Son temas torales, fuertes, profundos, que se deben de trabajar. Sumando a esto todo el tema del uso de la tecnología, que si bien es cierto, nosotros lo teníamos planificado desarrollar en estos años, no contábamos con esta catástrofe que estamos viviendo y aquí tuvimos que sobrevivir. Pero la gran ventaja es que tuvimos que avanzar y adelantarnos a esa estrategia tecnológica, que ahora no la debemos de dejar caer. Entonces, todo este acción y planes que te planteo en este momento, que son la parte fundamental, toral de este proceso, debemos de trabajarlas de inmediato. ¿Dónde? En el seno del Consejo Nacional de Educación. Como dice don Carlos, como dice Carlos. ¿Por qué? Porque ahí están los tres grandes ejes: la educación no profesional, la universitaria y lo que la SEDUC maneja. Es necesario trabajarlo de esa forma y sumar los esfuerzos de absolutamente todos los actores para que poco a poco salgamos adelante. La información que Carlos presentaba, que es muy correcta, los gráficos que estaban ahí, fue el trabajo diagnóstico que se utilizó para estructurar el plan estratégico del sector educativo del 2018 al 2030. Solamente que ese plan estratégico lo lanzamos hasta el año 2019. ¿Qué requerimos ahora? Trabajar y sentarnos para readecuar ese plan a las condiciones actuales que estamos viviendo. Y de ahí partir con un trabajo fuerte de la transformación de la educación. Y cierro con esto, Renato. Eso no significa que no hemos avanzado en lo individual. Nosotros tenemos nuestras estrategias y, como digo, consensuadas con todos los sectores. Tenemos una estrategia de retorno seguro a clases porque coincido totalmente con Carlos. Tenemos que abrir sistemáticamente los centros educativos en nuestro país. Hubo un momento en que ambos quisimos interrumpir al ministro, así un minuto para que Muy ellos... rápido, no, era porque hablaba del plan estratégico y lamentablemente ya el 2020 ya había un desfase, porque en el plan se había planteado que tenía que aumentarse el presupuesto en 3.000 millones y más bien en el 2020 se redujo. Entonces ese es un tema interesante. Y dos, el otro tema interesante es que el Consejo Nacional de Educación durante un año no se reunió. O sea, y ahora la verdad que estamos contentos porque tomamos la iniciativa de invitar y mandar una correspondencia a todos los miembros del Consejo. Ya el miércoles va a haber una reunión, esperamos, y yo estoy muy optimista porque he hablado con varios miembros del Consejo. Aquí está el rector Díaz. Y siento que hay preocupación y ojalá a partir de esa reunión del miércoles se pueda estructurar una estrategia que permita enfrentar esto de manera articulada, como lo decía Carlos. Solo quiero cerrar, Renato, si me permites, porque el doctor Ávila mencionó el tema de la promoción automática y quiero ser enfático en eso. No es cierto, no hubo promoción automática. Lo que trabajamos fue un proceso de flexibilización del sistema de evaluación. En febrero nosotros aplicamos los diagnósticos para las competencias actitudinales, procedimentales y conceptuales, que fue esto la base para los planes pedagógicos de los docentes a implementar este 2021.
Entonces no hubo promoción automática. Para mí era bien importante aclarar esto porque fue algo que sistemáticamente yo mencioné al pueblo hondureño, con los gremios magisteriales, con los docentes, que no iba a haber promoción automática. Y lo último, lo que don Carlos mencionaba, que es muy cierto, desde la Secretaría de Educación diseñamos toda la estrategia para poder mejorar 5.600 sistemas de agua en igual número de centros educativos. Y además, identificamos y se trabajó en todo el proceso de evaluación de 750 centros educativos que fueron dañados por ETA e IOTA. Esa inversión inicial de 1.000 millones de lempiras que se anunció es para trabajar ambos temas, solamente que se inició en este momento con la reparación de los centros educativos a través de SEDECOAS y pronto se inicia con el tema de los sistemas de agua. ¿Qué porcentaje de niños perdieron el año 2020? ¿Se quedaron o salieron aplazados? Hay alrededor de 134.000 educandos que salieron del sistema porque meses atrás era superior el número, pero nosotros realizamos los campamentos lúdicos de noviembre a febrero, o sea que el año escolar 2020 terminó en febrero de este año, para poder rescatar a muchos de estos educandos, y de esa forma son 135.000 los que salieron del sistema. El tema del millón de educandos es algo recurrente año tras año. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. A eso le sumamos los 135.000 que salieron del sistema. Pero no fue que se aplazaron, sino que interrumpieron el proceso. No, yo tengo la información. Sí, ¿Se aplazaron? No, no se aplazaron. Salieron del sistema. Ok, ministro, para que intervengan ellos. Yo con todo respeto les digo algo. Con todo respeto les digo algo. No sé por qué me parece que este programa que hoy estamos haciendo, yo lo escuché allá por 1970-71. No sé por qué tengo la impresión que yo lo escuché allá por 1977-78. Lo volví a escuchar en los 80. Confundí al papá del rector Aldubín Díaz, pensé que era el papá el que estaba aquí y le dije, porque yo me acuerdo, les decía a ellos, cuando yo escuchaba el nombre de Aldubín Díaz en los noticieros radiofónicos, a finales de los 70, en toda la década del 80, y pensé que era el Aldubín Díaz que tenía aquí a mi lado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Rápido. Esto lo hemos hecho infinidad de veces, Carlos, aquí. Sí. Lo hemos hecho infinidad de veces con Julio, en la década del 70. Yo no trabajaba en los medios, pero escuchaba la radio, que es la que predominaba con estos debates. En los 80 todavía no trabajaba en noticias generales, pero escuchaba los debates radiofónicos. Ya en los 90, que me incorporo a Prensa General en radio y televisión, venimos haciendo este tipo de programas recurrentemente, ministro. Diagnósticos, planteamientos, diagnósticos, planteamientos. Señores, 2021, casi la misma mecánica que vengo escuchando desde la década del 70. 50 años. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿quién interrumpe esta cadena, este círculo vicioso de debatir sobre lo mismo sin romper la cadena? Sí. Pausa comercial. Voy a escuchar al rector de la U Pedagógica, Francisco Morazán, y al vicerrector de la Universidad Autónoma. Bueno. Reiteramos el tema de este lunes, propuesta de priorización del Plan Estratégico del Sector Educativo 2021-2030. Ahora sí, leemos sus mensajes en nuestras redes sociales. Ana Rodríguez, la promoción automática la continúan haciendo y Primigenio con escuelitas en vacaciones en donde no importa el bajo desempeño del alumno. Muchos docentes del sistema público son obligados a pasar a los alumnos con toda clase de excusas que den. Solo se preocupan por estadísticas. Yanina Romero, jamás han tenido un plan. Mientras no asignen el presupuesto necesario, todo es y seguirá siendo circo barato. Ana Rodríguez, ese plan estratégico para que los alumnos retornen a las clases no es acertado ante la realidad de la COVID que enfrentamos. Países que han actuado con más responsabilidad al vacunar a su población han retrocedido al abrir escuelas por contagios. Sigan el ejemplo de El Salvador, comenta.
Javier Acevedo, un primer punto de reflexión debe ser el de validez del PESE, en el cual se excluye completamente a las personas con discapacidad, en el cual no se programaron inversiones adicionales para ampliar cobertura y mucho menos para mejorar calidad educativa. Elda Dariela Díaz, un primer punto de reflexión debe ser la validad. Bueno, este es el mismo mensaje del anterior. El niño dice, ningún gobierno quiere que el pueblo se eduque, no les conviene porque un pueblo con educación nadie lo mangonea como hacen en el pueblo hondureño. Como último mensaje de Vanessa García, no existe voluntad política en el sistema educativo. Soy directora y hasta el momento las autoridades han estado maquillando estrategias sin ningún avance. No tenemos los servicios básicos para avanzar. Agradecemos sus mensajes y todas sus aportaciones a nuestras redes sociales @Frente a Frente HN. El tema de este lunes, propuesta de priorización en el plan estratégico del sector educativo 2021-2030. Bueno, rector de la Universidad Pedagógica, iniciemos con esto, rompamos esa cadena, ese círculo vicioso del que venimos desde hace décadas, que esta pandemia sea como el parteaguas, el punto de inflexión de una educación diferente y más comprometida de todos los sectores. Sí, gracias, licenciado Renato. Bueno, he estado escuchando muy atentamente a los colegas que participan de este foro, cada quien desde su posición, desde su organización. Yo quiero valorar un aspecto que lo hemos venido conversando ya con los rectores de las universidades hondureñas, y es el punto que creo que debe ser el centro sobre el cual debemos de coordinar esta discusión como una propuesta de un punto de partida. Usted mencionaba que este tema de la calidad de la educación en nuestro país ha sido un tema recurrente. Se han hecho una serie de iniciativas, diría yo, de esfuerzos, pero que esto no ha tenido un impacto positivo en la mejora de la calidad de los aprendizajes de los niños y de las niñas. Vemos las gráficas que presentaba el señor Carlos Hernández, donde a través de los años y en los últimos años hay un retroceso y una disminución del presupuesto asignado a educación, y creo que eso es muy preocupante. Y esto debe de llamarnos a la reflexión a toda la sociedad hondureña, porque cuando vemos al lado a los países vecinos, vemos que ellos están de manera muy concreta apostando por la mejora de la educación, haciendo mayor inversión y generando condiciones propias para que los sistemas educativos de sus países avancen. Cuando hacemos el análisis, por ejemplo, del diagnóstico que se hizo allá en los años 90, que lo impulsó la cooperación alemana, ya el país tenía una serie de problemas, hablando específicamente de educación, y que justamente hace un par de años, creo que 3, 4 años, que la UNESCO realizó este diagnóstico en nuestro país, vemos que las cifras después de casi 20, 25 años no han variado, es decir, nos hemos mantenido estáticos y muchas veces en algunos indicadores hemos disminuido. Entonces, eso nos preocupa. Y esa es la razón por la cual el año pasado salió dentro de los proyectos que tenemos en las alianzas que hacemos con las universidades acá, que de hace algún tiempo, pues eso no era algo que podía desarrollarse, cada quien andaba con su agenda propia en las universidades, pero que ahora a través del Consejo Superior nos hemos venido aglutinando y tratando de desarrollar un proyecto nacional, y creo que las universidades tienen el expertise, tienen una serie de capacidades que si las juntamos, podemos impulsar un proyecto nacional que nos permita ir avanzando y dando respuesta a esa necesidad sentida por la sociedad hondureña. Es así que, como usted lo mencionaba y lo puso en pantalla, hicimos una priorización de ese plan sectorial que desde luego no está escrito en piedra, puede ser discutido, puede tener valores agregados, puede tener temas desagregados, y siempre buscando el consenso, porque ningún proyecto, creo que educativo construido de arriba hacia abajo, va a poder tener un impacto y una sinergia que le permita irse desarrollando. Entonces nosotros en el conjunto de universidades y con la participación de los medios de comunicación, se trabajó en una propuesta partiendo de los datos que teníamos de este diagnóstico,
y se han priorizado 7 temas que creo que son cruciales. Uno que tiene que ver con el regreso a clases, que es un tema muy controversial porque hay un reclamo casi unánime de distintos sectores y en el caso de la educación de los profesores sobre las condiciones en las cuales están los centros. Es decir, cuando hablamos de medidas de bioseguridad, hablamos que todo el mundo debe portar mascarilla, que debe lavarse las manos y nos encontramos en los centros con que esas condiciones no están disponibles. Es decir, hay problemas de infraestructura, no hay condiciones hidrosanitarias y por lo tanto los docentes hacen esos reclamos. De otra parte, no tenemos seguridad realmente que si nos vamos a vacunar. Ya tuvimos un ejemplo en Occidente donde se hizo un pilotaje y independientemente de lo que pueda decirse, la realidad es que muchos niños se contagiaron. No sabemos si en la escuela o lo hicieron en otro espacio de convivencia. Yo pienso que esto es un tema muy delicado, el hecho de que debe de analizarse y a lo interno, es decir, de lo que somos el conjunto de universidades, pues tuvimos una iniciativa de contribuir, y eso lo voy a dejar bien claro, de contribuir, de generar una herramienta que permita toma de decisiones. La herramienta que se construyó a través del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica, junto con el Observatorio de Salud que tiene la UNITEC, los especialistas empezaron a recoger datos a nivel nacional y construyeron una herramienta digital. En esa herramienta se hace un mapeo por municipio de cuáles son las condiciones que tienen cada uno de los municipios en términos de contagio. Entonces, esa es una información, son datos científicos que pueden permitir una toma de decisión acertada de acuerdo en función de los gobiernos locales, de las autoridades educativas de cada contexto y que en esa medida entonces pueda tomarse una decisión, desde luego, para que SINAJER pueda, digamos, dar el banderillazo para que los puedan llegar entonces a los centros. De otra parte, también quisiera mencionar que hay 3 temas en los que tenemos que trabajar de manera priorizada. Mire, la crisis de la pandemia en el sistema educativo nos ha, por decirlo así, desnudado de muchas falencias que veníamos arrastrando y el tema el uso de plataformas digitales no estaba disponible para la mayor parte del profesorado. Las universidades como tal, desde hace un tiempo veníamos aprendiendo, instalando, invirtiendo recursos propios para la generación de estas plataformas con la ayuda de la cooperación internacional. Por eso creo que ya teníamos algunas lecciones aprendidas sobre este asunto y eso nos ha permitido no detener el sistema educativo. Pero en el caso, digamos, de la escuela pública, esas condiciones no estaban. Además, los profesores han sido formados para realizar un trabajo presencial y no un trabajo a distancia, mucho menos para usar tecnologías de la información aplicadas a los procesos educativos o formativos. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos ahorita? Que hay que desarrollarla, que hay que impulsarla y que desde luego debe ser una política de Estado que está planteada inclusive en la Agenda 2030 sobre el derecho a la conectividad, que debe ser, así como está declarado la educación y la salud como un derecho humano, también la conectividad ahora debe ser un derecho humano. Es decir, en esa medida vamos a garantizar ir rompiendo la brecha que existe en el acceso a la información. Y por otro lado, garantizar también procesos de acompañamiento docente que nos permita estar más de cerca de los profesores, no dejarlos solos, sino que exista un plan de desarrollo profesional que haga ese puente de conectividad entre lo que hacemos en la universidad, que es la formación inicial, y luego su desarrollo profesional, que son los ejemplos que tenemos en los países que han tenido éxito a nivel mundial, por mencionar Japón. Todos los países asiáticos, si usted hace una revisión, nos encontramos que en el sistema estructural eso está instalado. Es decir, hay un trabajo sistematizado, planificado, que nos permite ir mejorando, ir implementando nuevas metodologías, ir innovando, que creo que ese es un tema que nosotros lo dejamos muy bien claro y plasmado en esta priorización de los grandes temas sobre los cuales tenemos que trabajar. Desde luego que no es una tarea fácil, no es como quitarse la camisa y ponerse otra nueva, va a requerir de un tiempo de trabajo, de construcción colectiva, que nos permita asegurar que estamos en tierra firme y que de esa manera vamos a avanzar para ir generando las condiciones
que nos permitan generar un sistema educativo más robusto, más sólido y desde luego con alta pertinencia a las demandas que la sociedad misma, tanto local como global, está demandando hoy en día. Correcto, aquí están los puntos que señalaba el rector de la UPDN, el acceso y conectividad a la red de medios de comunicación masiva y medios digitales, los puntos que le señalaba yo hace algunos minutos, el desarrollo profesional docente, la calidad de los aprendizajes, el desarrollo de competencias del mundo del trabajo y construcción de la ciudadanía, igual como quinto punto, descentralización del sistema educativo para los niveles de prebásica, básica y media. Vamos a profundizar sobre esto en unos instantes. La investigación e innovación, y hay un sexto punto que se me quedó atrás, financiamiento de la inversión en educación. Vicerrector, solo espéreme unos segunditos. Claro. Solo unos segunditos. Para usted, doctor Carlos Ávila, ¿por dónde debería comenzar Honduras ya esta revolución en el 2021 de nuestra educación para no seguir ahí en la saga, en la cola del mundo? Yo creería, Renato, por que tome conciencia el país de que la educación es fundamental, que no podemos ser apáticos a lo que está pasando todos los sectores y que se involucren directamente cada uno de los alcaldes del país, descentralizando la incorporación de la sociedad a la solución. Es ahí en el territorio donde se conoce qué escuela necesita apoyo, qué docente necesita capacitación. Es ahí donde deberíamos de vaciar toda la estadística educativa que resulte de estas evaluaciones nacionales macro y decirle, mire señor alcalde, aquí en su municipio, de todas las escuelas que existen, se encuentran en el último lugar a nivel nacional. ¿Qué podemos hacer para ello? Y ahí comenzar a tomar conciencia de que la educación de los niños y jóvenes debe de ser no solo responsabilidad de la Secretaría de Educación, ni de las universidades, es local el compromiso, es realmente despertar, si no seguiremos en los próximos 50 años hablando de que hay que educar a las personas, si las personas, las familias mismas no tienen conciencia de que deben ser educadas, el problema no lo resolveremos, Renato. Si actualmente saben que pueden llegar a morir por no utilizar una mascarilla y lo hacen, imagínense el impacto que eso tiene en educación. Hacerle ver que educar a un niño desde el nivel prebásico es fundamental, es un compromiso que debe tener esa comunidad. Debemos descentralizar, entregarle la educación a cada una de las comunidades, pero no hacerlo de manera centralizada. Como primer punto, la descentralización. Fueron planteados, pero hay uno que es importante, que es el primero, que habla del acceso y la conectividad de la red. Es el que tenemos en pantalla en este momento. Okay. Y debatámoslo con el vicerrector de la universidad rápidamente. Correcto. Solo quiero mencionar lo siguiente. De todos estos puntos hemos venido ya avanzando porque los consideramos en estrategia, Renato. Esto está dentro de la estrategia del trienio ya y estamos avanzando en cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema de la conectividad. Desde enero de este año tenemos el internet gratuito para los educandos y docentes que Conatel lo anunció y esperamos que corra hasta final de este año. Esa es una acción importante. El educando puede ahora conectarse de forma gratuita. A lo mejor no tenemos la cantidad de gigas que se requieren. Sí, porque lo Total. que han dado no, Claro, la primera conexión se va. Pero es una alternativa ya y estamos trabajando con Conatel para ampliarlo. Estamos trabajando en ello para ampliarlo. El tema de los dispositivos que estamos apoyando a los educandos de educación media de tercer ciclo. Tenemos dispositivos que de entrada, Renato, traje algunos para compartirlos con ustedes y que los vieran, porque también hubo crítica al respecto. Son dispositivos que permiten al educando conectarse al internet, pero si no tiene acceso al internet, ya todo el contenido está ahí ya.
Si es de tercer ciclo, todo el contenido del tercer ciclo lo tiene en ese dispositivo. ¿Quisiéramos mejores cosas? Claro que sí, por supuesto, pero es la capacidad que tenemos y es funcional. Tiene la capacidad de memoria, fueron construidos el 2020 y son de muy buena calidad. Y estamos distribuyéndolos. Apenas es un primer lote de 5,000 que estamos terminando de distribuir ahorita, de 200,000 que tendremos. ¿Y qué estamos haciendo para poder trabajar con estas 5,000 en la comunidad donde estamos? Trabajando con una estrategia que se llama Entre Pares, que permita que 2, 3, 4 educandos puedan utilizar un dispositivo distribuyéndolo un día cada uno, para ir ampliando un poquito más la cobertura y la funcionalidad de esto mientras llegue el resto de la tecnología que tenemos. Entonces, estamos avanzando en este sentido. Probablemente no con los resultados que queremos o que soñamos, pero estamos avanzando. El tema de la conectividad es clave. El tema, flexibilizamos totalmente el proceso de la matrícula. La plataforma Educatrachos, y con un acuerdo que tenemos con Microsoft, la hemos potenciado al máximo nivel. Pueden visitarla, pueden conocerla y tenemos 2 plataformas más de apoyo también para los educandos. Entonces, tecnológicamente, estamos avanzando fuerte y es ir cerrando la brecha que originalmente había dicho que teníamos. Y lo hemos logrado en un periodo corto de tiempo. Ahora, no podemos bajar la guardia. Tenemos que continuar con este proceso y aquí es donde entra la participación activa de múltiples actores para sostener esto. La empresa privada, las ONG, los cooperantes, las universidades, que muy bien lo mencionó el rector, con este gran aporte que nos están dando. Entonces, si ves un solo tema de los 6, que es fundamental, hay avances importantes. Escuchemos al vicerrector de la universidad con el segundo punto, desarrollo profesional docente, formación permanente, Julio. Gracias, Renato. Mira, este es un tema que, como bien lo decías, y por eso yo replicaba acá entre los colegas, que por ahí, por tu alocución debimos haber comenzado. Es un tema realmente ya viejo, ¿verdad? Yo recuerdo, estaba muy joven y recién comenzaba mi vida profesional, allá a finales de los 80 y comienzos de los 90, cómo se ha hablado de todos estos temas que nosotros hemos estado tocando acá. Recuerdo el gobierno del presidente Reina y su famosa escuela morazánica. Sí. Recuerdo, y que fue una excelente propuesta que se hizo con la sociedad civil. Sí. Recuerdo la propuesta que se fabricó también, porque el presidente Flores decía, si algo yo debería dejarlo, decía en su campaña, ¿verdad? Si algo yo debería dejarle a la niñez hondureña, es educación, ¿verdad? Y de ahí todo, Ricardo Maduro lo mismo planteó desde la Fundación Ferema una propuesta. No ha habido ningún gobierno que no haya planteado como punto fundamental el tema de la educación. Y permíteme dos minutos para decir algo que es bien importante. En el año 2017, recuerdo, en el marco del Consejo Nacional de Educación, que como bien decía Carlos, es el gran paraguas de la educación acá en el país, donde están las universidades y el sistema educativo público del país, ahí recibimos, y tengo que decirlo porque es bien importante saberlo a manera de antecedente, recibimos de parte del Banco Mundial la notificación de que se iba a dar un préstamo, creo que eran $60 millones, sí, con la condición de que se elaborara un plan estratégico del sector educativo. Es bien importante decir esto, Renato, porque al final te das cuenta de que muchas de las cosas que se hacen acá en el país, y tenemos que cambiar esa visión, se hacen porque la misma cooperación internacional la empuja. Y dicen, vamos a dar 60 millones y nos hacen un plan. Y bien decía el ministro de Educación, ¿no?, Arnaldo acá, se elaboró este plan, las universidades participaron activamente. Yo aquí tengo una lista de gente que estuvo bien metida en esto: la doctora Rina Munguía de la Autónoma, Cintia Arteaga, Diana Savillón, José Darío Cruz de la Pedagógica, Mario Alas de la Pedagógica, Raúl López de la Autónoma, Roger Martínez de Unitec. Es decir, participamos con fuerza nosotros las universidades para elaborar esto. Se aprobó en el 2018. No sé si estaba, creo que no estaba todavía Arnaldo ahí cuando se aprobó. El 19 se aprobó. Pero creo que el que firmó fue Solís, no me acuerdo. Sí, pero ahí estuvimos nosotros firmando.
el compromiso. Primer compromiso era aumentar en 3.000 millones el presupuesto. Fíjate, de aquí al 2030, en ese plan estratégico. No se hizo, evidentemente. No se ha aumentado. Entonces, aquí hay un tema bien importante que creo que es crucial en esto. ¿Cuál es la gran diferencia entre los países que tienen éxito en estos temas y los que no, como Honduras, que no hemos tenido éxito? La voluntad política. Este es un tema totalmente político, Renato. No se trata, mira, yo he conocido y soy amigo de varios ministros de educación que han habido acá. Mi amigo Carlos, Arnaldo, Marlon Brevé Reyes, Marlon Escoto, ¿verdad? Los he visto y he visto los esfuerzos que ellos han hecho, pero solo el Ministerio de Educación no va a poder, ni las universidades, ¿verdad? Si no hay un esfuerzo desde arriba, ¿verdad? Si a los ticos les ha ido bien en esto, por una sencilla razón. Ellos concentraron todo el esfuerzo nacional, se olvidaron de Fuerzas Armadas, se olvidaron de todo lo demás y concentraron todo el esfuerzo nacional desde el 48, del siglo pasado, en dos temas, educación y salud. Punto, nada más, ¿verdad? Y por eso los tenés ahí donde están, ¿verdad? Que ahora viene Microsoft a fabricar los chips ahí a Costa Rica. Son número 1 en turismo. Todo lo demás, como dice la Biblia, ¿verdad? Todo lo demás por añadidura. Viene por añadidura, ¿verdad? Solo concentrate en dos cosas que ahí debería de meterse el gobierno. Y nada más, ¿verdad? Pero mientras no existan, por más que haya discursos, por más que haya buenos planteamientos de parte de las universidades, de parte del sector privado, de parte del resto del tinglado, que creo que es importante, Renato, porque hay que comenzar por ahí. Hay un filósofo que creo que es el filósofo que más admiro yo de todos los que he leído, que se llama Antonio Gramsci, marxista. Y yo no soy marxista, pero ese marxista yo lo admiro, ¿sabes por qué? Porque él descubrió cuál era la forma de hacer que las sociedades cambiaran, por lo menos lo planteó de manera clara, a través de la hegemonía. Él dijo, todo comienza con los intelectuales orgánicos, cuando a nivel de sociedad comienzan a plantear y a generar influencia, lo que él llamó hegemonía, para que los cambios se vayan dando a través de la cultura. Y es bueno que las universidades, que el sector privado, que todo el tinglado pensante del país vaya presionando y vaya haciendo, porque esto no va a cambiar, Renato, si no cambia la forma de trabajo general de los gobiernos. No es que le vas a dar al ministro de Educación, vaya, ahí tenemos tu presupuesto y hacer lo que puedas con él. Si ya lo dijo Arnaldo y lo han dicho todos, ¿verdad? Los dos Marlon, Carlos Ávila y todos los demás. Hombre, si el 96% del presupuesto de educación sirve para pagar planilla, no queda nada. ¿En qué estamos acá? Y eso no es culpa del ministro de Educación, discúlpame. Eso es culpa de quien define la política fiscal en el país, que es el que decide. Y si no le das la importancia a un sector tan fundamental como también el sector salud, estamos fritos. Mira, todo el mundo está retrocediendo ahorita. Y voy a decir algo que para Honduras es relativamente positivo. Depende de cómo lo miremos. Pero entre más alto estabas en educación, más grande es la caída. Los países que más se han retrasado en el mundo son los países que están mejor. Estados Unidos, Francia, Finlandia, Chile. Son los países, Uruguay, aquí en Latinoamérica, Costa Rica, son los países que más retrasos han sufrido porque estaban más arriba. Y el lockdown, el cierre del año pasado les ha afectado más a ellos que a nosotros, hay que decirlo. Eso no quiere decir que nosotros estemos mejor ahora, ¿verdad? Seguimos estando peor, pero ya estábamos peor antes, ¿verdad? El punto acá es que mientras no cambie la forma de ver el asunto de parte de la sociedad hondureña, ¿verdad?, y no influyamos para que las autoridades cambien sus estrategias políticas y las centren en estos dos sectores que son tan fundamentales, la cosa no va a cambiar, Renato, y tenemos que hacerlo. Yo escucho con suma atención a Julio y a todos ustedes, pero me queda martillando en la cabeza una información que
se la preguntaba al ministro hace algunos minutos. Ministro, le digo, porque yo con Arnaldo tengo confianza, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ministro, ¿y es cierto que se va del gabinete? No sé, me dice, es lo que dicen. Y le respondo, porque yo he escuchado que usted junto a la ministra se van del gabinete. Y no por un requisito legal, porque todos los funcionarios a cargo de elección popular tienen que renunciar 6 meses antes. Se van porque se van. Entonces, a mí no me gusta ser hipócrita y yo digo, ¿en qué momento estamos? Porque hay preguntas elementales derivadas de lo que ustedes están diciendo. Hombre, y al final, ¿hay voluntad política o no en este país para transformar la educación? Hombre, ¿y será cierto lo que dicen algunos sectores y que vengo escuchando yo desde los 70, desde que escuchaba los discursos de don Alduín Díaz, el papá del actual rector de la Universidad Pedagógica, que acá hay una superestructura que quieren a un pueblo imbécil justamente para manipularlo y dominarlo? Y algunas veces, ya cuando tengo varias décadas de existencia, me pregunto, ¿será cierto eso? ¿Tendrá razón la que opina de esa manera? El hecho es que estamos en el 2021 y los hondureños nos seguimos preguntando, Carlos, ¿y aquí hay voluntad política realmente para transformar la educación? Digo, vivimos una coyuntura muy especial por la pandemia, con una catástrofe en la educación, y justo sale un elemento, y te lo digo, Arnaldo, te lo digo con todo respeto, de fuentes que para mí son serias, que aparentemente el gobierno prescindirá de ti como secretario de Educación y de la ministra de Salud. Y justamente ahora que veo todo este panorama, me pregunto, ¿quieren echar a andar la educación? Al final han comprendido que sin esta muy difícilmente Honduras alcance prosperidad. Carlos, respóndeme a esta pregunta, porque no quisiera seguir perdiendo el tiempo en discursos que vengo escuchando desde hace muchas décadas. Totalmente, Renato. Y mira, por esa premisa que hemos venido escuchando, que de repente les conviene tener un pueblo imbécil, un pueblo, perdón la expresión, estaba tratando de encontrar otra palabra, hay que hacer un análisis de lo que pasa en los procesos electorales. ¿Quién elige? Y aquí te das cuenta que al final quienes tienen mayor participación es justamente a veces los más pobres. O sea, y esa es la realidad, eso es lo que nos dicen los estudios. Y al final uno escucha entre pasillos a los políticos, como escucha uno decir, mira, si la Divina Paraíso yo gano enviando una pipa de agua cada semana. Entonces esa pipa de agua me garantiza el voto. Y así te vas escuchando que de repente los 500 lempiras o lo otro el día de elecciones marca la tendencia. Cuando contratas eso uno dice, ¿será que este sistema democrático se nutre de la pobreza, se nutre de la ignorancia y al final tenemos una clase política que no está interesada en que evolucionemos porque justamente eso les permite? La verdad es que los datos a veces van afianzando esas teorías y ahí es donde yo creo que hay sectores, y por eso hoy a mí me gusta el hecho de tener, y durante este tiempo de la pandemia hemos estado interactuando con el sector privado, la academia, o sea, otros sectores no partidarios, digo, para tratar de, y voy a usar una expresión que la hemos estado usando, por lo menos hablando con los grupos de poder en el país, y tenemos que delimitar un poco la cancha. O sea, vamos a ver, los políticos han tenido y han jugado con el sistema educativo como han querido, con el tema de nombramiento, con el tema de la manipulación presupuestaria. Entonces nosotros decimos, es importante en esta nueva etapa delimitar un poco más el accionar de esta clase política que al final, después de 50 años, seguimos discutiendo estas temáticas. Y ahí es donde yo creo que está la esperanza. O sea, ¿cómo incorporamos estos sectores? El tema que mencionaba Carlos Ávila a nivel local, creo que la participación comunitaria es importante, y el tema de los maestros también, porque no están aquí presentes, pero creo que son vitales y son claves para lograr este cambio. Y son ellos los que hoy, mira, los maestros, una gran mayoría, a pesar de todas las deficiencias,
son los que ahorita acabo de recibir mensajes donde me dicen que están dando clases. Claro. Sinuapa, en Ocotepeque, aquí en Valle de Ángeles, aquí mismo en la ciudad, aquí en Nueva Suyapa, ahorita están abiertos, que se pusieron de acuerdo con los padres de familia y que dijeron, mira, aún con todo esto, vamos a abrir y están yendo una vez a la semana, están llevando 5 niños. Pero están, es que son o sea, los lineamientos que la Secretaría bueno, pero lo que te digo es que Sí. los maestros están entonces, el compromiso del sector privado, la academia, la nivel de participación comunitaria, los medios. Mira qué fabuloso que los medios de comunicación se unen con la academia para hacer estas propuestas. Entonces, yo ahí es donde me siento optimista, honestamente, porque vamos a procesos electorales. Y estoy seguro que todos van a venir aquí y van a venir a hablar de educación, pero ya es que estamos hasta acá de escucharlo, porque al final hablan, y cuando tienen que aprobar el presupuesto, en vez de aumentarlo, lo reducen. Cuando tienen que manipular para nombrar su personal, ministro, y yo sé que es difícil para ustedes, pero los diputados siguen queriendo poner a los directores de municipales, o sea, ¿cuál concurso? ¿Cuál? Eso no importa, lo que importa es cómo fortalezco mi sistema local para que al momento de las elecciones, esas son las cosas, Renato, que al final no nos permiten avanzar, y ahí es donde yo creo que la esperanza en esta nueva realidad es que estos otros sectores no partidarios podamos estructurar y podamos por lo menos delimitar un poco esa área que la han tenido muy extendida. ¿Y tú crees que lograr eso pasa por sacar al ministro, por poner otro ministro? Bueno, a 8 meses del proceso electoral, evidentemente, si es que aquí lo sabemos, cada ministro que llega, entre que aprende y entiende todo eso, o sea, si eso está pasando, eso me hace pensar que de repente no hay un interés real de enfrentar esto de manera sostenida. Ahora, Esa es por lo menos mi posición. Renato, mira, yo quiero concentrarme no en esto último que mencionaste, porque yo estoy enfocado en mi trabajo. O sea, yo estoy enfocado en hacer mi trabajo y no me va a distraer nada, y estaré hasta el día que el señor presidente diga que yo esté enfocado en la estrategia que tenemos definida y el trabajo colaborativo que tenemos con todos los actores aquí presentes y que están al otro lado también. Pero mencionaste un tema, el tema de la voluntad política del presidente. Y yo quiero ser enfático. Por supuesto que ha habido voluntad política del presidente. Ahora, lo que sucede, Renato, es que a veces en la discusión, y es normal, perdemos idea del contexto que estamos viviendo y la catástrofe que hemos vivido. Venimos de una pandemia desastrosa que todavía nos está atacando, de 2 tormentas tropicales que devastaron gran parte de la zona norte y occidental de nuestro país. Y es imposible que ante ese contexto se definan prioridades exclusivas para atender un solo sector, porque la gente está muriendo, porque es necesario reactivar la economía en un país que quedó golpeado. Ahora bien, pregunto a Carlos acá, hablando de la voluntad política, ¿acaso a finales del 2018, 2019 no se diseñó una estrategia poderosa de transformación de la educación desde el gobierno de la República? Se diseñó, pero ¿qué pasó, Renato? En el 2019 vivimos una de las guerras más intensas, hasta que se eliminó toda esa estrategia que se tenía diseñada. Carlos formó parte en la definición de ese trabajo poderoso de transformación de la educación orientada en todos estos temas que hemos estado discutiendo acá. ¿Pero qué pasó? Sectores se opusieron a esto y volvimos y retrocedimos. Aquí estuvimos en varios foros discutiendo esto, Renato, cuando yo defendía a capa y espada esa estrategia y decía, esto es lo que tenemos que hacer para transformar la educación en Honduras. La votaron. Ahora están diciendo muchos de esos sectores que tenemos que hacer varios de esos puntos que estaban incluidos en la estrategia. Hombre, o nos ponemos de acuerdo y trabajamos de la mano juntos, o nunca vamos a avanzar. Ese es un puntito clave. Ese es un puntito clave, porque yo me preguntaría, ¿quieren echar a andar, ahora que veo ese reimpulso de la educación, quieren echar a andar la estrategia con o sin este ministro?
A ver, Renato, ese no es No, el no, tema. no, permítame. Ese no es el tema. Arnaldo, sí es tema. Vamos a la cuestión Arnaldo, profunda, es tema. Porque mira, es tema. ¿Cuántos ministros han desfilado sin llevar a cabo sus objetivos? Sí es tema, y yo sé por qué te lo digo. Sí es tema. Me disculpas si te lo digo con todo respeto. Porque tampoco a mí me gusta ser utilizado. Quieren echar a andar, una nueva estrategia en educación con otro ministro o con él. Y me voy a valer de la experiencia de Carlos Ávila, porque Carlos Ávila estuvo ahí varios años y mira la presión que tuvo hasta que se fue del gobierno del presidente Maduro. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Renato. Realmente el papel del ministro es bastante ingrato, porque aun y cuando dedique 24 horas a pensar en apoyar el sistema y movilizar todo el sistema, sin que exista esa voluntad política de que se ha hablado, es dificilísimo. Vuelvo a resaltar que la pandemia no es la que tiene llenos los hospitales de enfermos, es la actitud, la inconsciencia de las personas. ¿Por qué lo vuelvo a decir? Porque no es el ministro de Educación ni los docentes los que tienen que ir de casa en casa a levantar matrícula. Es la comunidad la que tiene que llevar los niños al centro educativo. Pero no tenemos una sociedad que haya valorado la educación en su justa medida. No busquemos culpabilizar a una Secretaría de Educación cuando la sociedad misma es apática al modelo educativo, al sistema educativo. Los alcaldes deben de dar un paso al frente, comprometerse, exigirle a la Secretaría de Educación que le comparta a la Secretaría los resultados de las estadísticas educativas para poder empoderarse y él volverse un paladín de sacar adelante la educación en su comunidad, en su región. Y créanos que tienen un sector empresarial esperando poder tener apertura en esas puertas para poder ayudar. Esto es lo que quisiera decirle. La voluntad política es fundamental, pero además la decisión en cada familia, en cada comunidad, en cada alcalde, por tener una región bien educada. Loli Salas, directora del DINAF, está en comunicación con Frente a Frente. Luego el rector Alduín Díaz. Adelante, Lolis. Muy buen día, licenciado Renato. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa. ¿Me escuchan? Muy bien, muy bien. Muy buen día, muchas gracias. Para todas las personas que le siguen Frente a Frente de manera diaria y a todas las personas que están en el set, muy buen día. Quiero felicitar por el abordaje de un tema de los más importantes relacionados a los derechos que tienen los niños y niñas, a quienes voy a representar en esta pequeña intervención, los niños y niñas de 0 a 18 años de edad, que representan el 43% del total de la población de habitantes. Producto de la pandemia por la COVID-19, se ha demostrado a nivel internacional que uno de los grupos más vulnerables y más afectados por la pandemia y por el confinamiento son los niños y niñas. He estado escuchando atentamente todas las intervenciones y puedo percibir, como ha ocurrido por muchos años, que seguimos trabajando con fuertes niveles de dispersión, de coordinación, pero ya no vamos a hablar de las cosas que no se han hecho bien. Hay que reconocer que no hemos hecho las cosas bien. Y yo sí quiero también reconocer que nos ha faltado iniciativa para poder ser más proactivos y buscar una manera de trabajar con una estrategia sostenida. Yo quiero felicitar a SJ por esa propuesta que está presentando el día de hoy. Quiero ofrecer, señor ministro Arnaldo Hueso, usted representa una de las secretarías que forma parte del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Es importante que recuerden, y lo dijo ya el señor Carlos Ávila, hay que volver la mirada a los municipios. En los municipios ocurren las cosas todos los días. Tenemos instalados 164 consejos municipales de niñez y adolescencia. Yo quiero ofrecer esa plataforma y yo quiero que inviten a participar al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia para poder ubicar la posibilidad de que los niños y niñas vuelvan a la escuela con una posibilidad híbrida de un modelo digital y un modelo presencial.
Y ya lo mencionaba, yo tengo compañeras egresadas de la Escuela Normal España de Biomada, en donde yo estudié, que están, por ejemplo, atendiendo niños de primer grado que los están llevando a su casa en grupos de 5 en 5. Hay niños que me los he encontrado en diferentes espacios. El otro día en el Centro Médico La Granja, un niño de 8 años, yo le preguntaba, ¿quieres volver a la escuela? Sí, quiero volver a la escuela. Y yo también quiero proponer algo de manera muy respetuosa. Generalmente somos las personas adultas quienes opinamos y decidimos sobre la vida de los niños, los adolescentes y jóvenes. Yo no he escuchado en este espacio la posibilidad de que en esta estrategia, y aquí probó con ASJ esa posibilidad, ya que también tienen alianza con varias organizaciones de sociedad civil que trabajan en la agenda de niñez y adolescencia, que forman parte del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para poder generar una consulta con niños, con adolescentes y jóvenes, de cómo ellos están viendo la posibilidad de regresar a la escuela, de regresar a sus centros educativos. Así que decirles a ustedes que tenemos que trabajar, tenemos que reconocer qué cosas no se han hecho bien y poder avanzar para garantizar el derecho más importante de una sociedad. Y sí, reconocer que hay aspectos de tipo político, aspectos de tipo financiero. Hay que reconocer, como lo decía el embajador de España, y con esto voy terminando, en una reunión que tuvimos, y aquí estuvo don Carlos Hernández en esta reunión, en una reunión con el G16. El embajador de España, el señor Fitzpatrick, mencionaba que juntamente con UNICEF y con APEL, y creo que el ministro Arnaldo Hueso lo mencionaba, de un esfuerzo de digitalización. Pero hay que dar a conocer todos estos temas que se están trabajando y llevarlos a una sola mesa. Pensar en salir del ombligo de la capital y lograr trasladarnos a los municipios para también reconocer el liderazgo de todos los alcaldes y alcaldesas para poder garantizar el derecho más importante, repito, de una sociedad hondureña. Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia para hacer todas las convocatorias que sean necesarias y poder acompañar esta estrategia. Muchas gracias, licenciado Renato, a sus órdenes, y sigo escuchando este programa. Bien. Loli Salas de el DINAF. Rector Alduin. Sí, creo que estamos ya llegando al punto ante la pregunta que usted hacía, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces yo considero que del Consejo Nacional se puede generar una iniciativa sólida, tratando de llegar a un consenso, y lo hemos discutido ya en una reunión que tuvimos la semana pasada, no sé si es la palabra apropiada, de generar una coalición ciudadana, es decir, para forzar al gobierno. Recuerde que este próximo año tendremos un nuevo gobierno, y forzarlo a que ponga en su agenda, en el tema educativo, un plan nacional por la educación. Es decir, este tercer contrato social por la educación debe de ser arropado, diría yo, bajo la sombría de toda la sociedad hondureña, para que podamos tener un punto de partida, como dije anteriormente, en tierra firme. Es decir, ya menos discursos, más acción. Es decir, necesitamos poner un plan, una ruta de trabajo con acciones muy concretas para dinamizar y además ir motivando al profesorado. Mire, el sector que ha sido fuertemente golpeado en los últimos años son los profesores. Los profesores están desprovistos de muchos insumos en los centros, y ellos lo dicen y lo manifiestan, que las condiciones de trabajo que tienen no son favorables. Es decir, hay una desconfianza de la sociedad misma, y por eso es que los padres de familia no creen realmente en que la escuela pueda tener respuestas oportunas para que los niños puedan ir evolucionando y siendo sólidos en sus aprendizajes. Creo que acá pues todos tenemos nuestra tarea ya definida. En el caso de la Universidad Pedagógica, formar profesores para todos los niveles, pero luego se necesita también la concordancia y los puntos, digamos, de encuentro con el resto de instituciones que desde la educación superior estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por garantizar, digamos, un sistema integrado, que ese es otro trabajo que también hay que hilar el currículum. Mire, tenemos un currículum desfasado desde hace 20 años, que no ha sido revisado, que posiblemente tuvo pertinencia para otros tiempos. Vivimos nuevas épocas, y esta nueva época nos está exigiendo hacer una revisión curricular, es decir, dar los valores agregados de las nuevas exigencias que las mencionaba Carlos Hernández al principio, sobre
esa necesidad, y también el ministro, de garantizar que este tipo de escuela que tuvimos anteriormente, muy memorística, realmente tenga un giro hacia la formación, digamos, de competencias genéricas y específicas del pensamiento crítico, de ser innovadores, de ser creativos, de poner una dinámica de escuela atractiva para los niños. Es decir, estamos ante la necesidad de generar iniciativas metodológicas, pedagógicas más atractivas para los niños. Yo escuchaba hace un par de semanas a un experto italiano que fue de los primeros países después de los asiáticos que más golpeó la pandemia y que tuvieron, digamos, esa necesidad de empezar a trabajar desde casa con los niños, y él decía, miren, una de las cuestiones que más resienten los niños no es lo que el profesor les enseña, sino el hecho de no estar con sus compañeros de escuela. Es decir, que la escuela desempeña un papel fundamental en esas edades de los 0 a los 18 años como medio de sociabilizar. Es decir, el niño necesita estar con su par porque aprende de su par. Y cuando hablo del par me refiero al niño, a la niña que está acompañándolo ahí en esos ambientes de aprendizaje que desde luego son dirigidos por los profesores. Muchas gracias, rector Aldubín Díaz. Vamos a ir a la pausa comercial. Quedan como 8 meses aproximadamente y semanas para que termine la administración del presidente Hernández. ¿Cuánto no se puede hacer en 8 meses? ¿Cuánto no se puede hacer en 8 meses? Mucho, y hemos venido haciendo bastante también, Renato, porque es que no podemos obviar el gran trabajo que se venía haciendo, porque es de meritar el trabajo de docentes, del personal técnico administrativo, directores departamentales, directores municipales, que a pesar de las circunstancias se han puesto la camisa de lucha y hemos avanzado. No desconozcamos la catástrofe que hemos vivido. Se ha avanzado muchísimo. ¿Hay mucho por hacer? Claro que sí. ¿Y tenemos delimitado el camino? Por supuesto que está delimitado. La pausa comercial. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. Glendy Bautista: estamos claros que la pandemia no es un juego, pero es lamentable que solo se sacrifique la educación. No se sacrificó la política ni el rubro turístico para Semana Santa. Hay niños que les aprobaron el año lectivo el año pasado sin haber recibido una clase, solo para que los bajen más los índices de la educación. El daño es claro para el niño y para el país. No es justo. Las clases virtuales tal vez sí funcionan en países avanzados donde todos tienen tecnología. Erasmo Pineda: ¿cómo pueden mejorar si hay divorcio con la docencia? Los centros educativos están en abandono, no hay estímulo al docente, no hay reconocimiento a quienes realmente sostienen los centros. Los educadores hacen promesas y trámites de pago y bonificaciones que no cumplen. Soy La Portillos, buenos días, estoy viendo el programa, sé que es prioridad del gobierno vacunar a los docentes, pero como magisterio, ¿por qué esperar si nuestros colegios gremiales las pueden aplicar la vacuna a cada docente? Otra pregunta: ¿cómo hizo Nicaragua, que jamás paralizaron el sistema educativo? Agradecemos todas sus participaciones, hacemos una breve pausa comercial. Bueno, entiendo que va a haber una reunión al más alto nivel de la educación. Se reúne el Consejo Nacional de Educación, Carlos, el próximo miércoles. Efectivamente. Mañana la reunión. Mañana la reunión. Sí, se reúne el Consejo. Yo creo que eso es muy positivo, Arnaldo. Lo que decía aquí el rector, que lo están discutiendo, es ese pacto nacional de la educación o esa coalición. Creo que esta puede ser una gran oportunidad. Y ojalá que el gobierno, Renato, en estos 8 meses que quedan, no se vuelva a improvisar. Y yo digo, hay una estrategia, ya hemos concluido aquí que no depende solamente del secretario de Educación, que se necesita articular otros esfuerzos para garantizar que por lo menos en este año de pandemia podamos enfrentar esto y podamos lograr la presidirá el presidente de la reunión del Consejo Nacional de Educación mañana. El ministro Carlos Madero, que es el que está delegado para la operación. Me despido de don Carlos Ávila en San Pedro Sula. Unos 15 segundos, don Carlos. Mire que ya estoy 9 minutos en el programa que viene aquí en nuestra empresa. Adelante. Muchísimas gracias, Renato. Solo 4 puntos. 1, que funcione realmente el Consejo Nacional de Educación. 2, que la Secretaría de Educación se deje ayudar. 3, que los alcaldes asuman, pidan, exijan la estadística educativa y asuman territorialmente ese desarrollo educativo. Y 4, que la sociedad hondureña entera se comprometa con la educación. Muchas gracias, doctor Carlos Ávila. Insiste el doctor Carlos Ávila que la Secretaría
de Educación debe dejarse ayudar. Hemos abierto totalmente las puertas para el trabajo conjunto con él y su equipo. Estamos avanzando y tenemos evidencias del trabajo. Gracias, ministro. Rector de la UPN, unos 15 segundos. Sí, en efecto que estamos con toda la voluntad de trabajar desde la universidad para generar esta coalición por la educación de nuestro país. Y este miércoles vamos a ser muy incidentes para que hagamos un plan nacional y un pacto por la educación. Mañana, martes. No, miércoles. El miércoles. Miércoles. Entonces, la sesión del Consejo Nacional de Educación. Don Julio Raudales. Muchas gracias, Renato. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de su rector, quien forma parte del Consejo Nacional de Educación como vicepresidente, está en toda la disposición de continuar apoyando desde cualquier espacio las universidades. Las 21 universidades del país también han estado trabajando muy fuerte y la puerta está abierta para que podamos colaborar en lo que sea necesario para ayudar a la educación del país. Termino con el ministro. Y solo dejar claro, Renato, de que lo que hoy se presentó como propuesta aquí es algo que ya está inserto en estrategia del año escolar 2021, en el trienio 2021-23 de la Secretaría de Educación, porque es un trabajo que hemos desarrollado en forma conjunta, colaborativa, de la estrategia que nosotros definimos y socializamos con ellos. También recibimos la retroalimentación. En el caso de las universidades nos presentaron este plan estratégico importante, que fue el incluido. Así que tenemos un plan robusto, fuerte, sólido, y estamos avanzando con impacto en muchas acciones en la educación de Honduras. Y termino con estos 7 puntos rapidito, los leo rapiditos una vez más, que han construido varias instituciones educativas junto a la SJ, acceso y conectividad a la red de medios de comunicación masiva y medios digitales, desarrollo profesional docente, calidad de los aprendizajes, desarrollo de competencias del mundo del trabajo y construcción de la ciudadanía, descentralización del sistema educativo para los niveles de prebásica, básica y media, financiamiento de la inversión en educación y el último punto, investigación e innovación. Y esa es la estrategia de la Secretaría más otros puntos. Buenos días.